Bienvenidos a Crónicas de Sangre y Misterio. Mi nombre es Diana y hoy les traigo el podcast donde exploraremos grandes misterios como las mentes y vidas de los criminales más infames de la historia. Hoy hablaremos de Cayetano Santos Godino, conocido por todos como el Petizo Orejudo. Es uno de los personajes que siguen fascinando y horrorizando al mismo tiempo. Su historia, que comienza en el corazón de una Buenos Aires en plena efervescencia inmigrante, tiene ese tono oscuro y trágico de las historias que nos siguen resonando, incluso 100 años después. Les voy a contar cómo un chico frágil y enfermizo, un pibe de orejas grandes y mirada vacía, terminó convirtiéndose en uno de los asesinos más espeluznantes de nuestro país. El Petizo Orejudo es uno de los personajes más perturbadores de la historia criminal argentina. Su vida estuvo marcada por el abandono, la violencia y desde muy chico una crueldad que parecía crecer a medida que él lo hacía. La historia de Cayetano es oscura y compleja, y su modus operandi revela la frialdad con la que atacaba y asesinaba. Este joven, con apenas unos pocos años de vida, dejó una marca indeleble en Buenos Aires y en la historia del crimen argentino. Cayetano Santos Godino, conocido como el famoso Petizo Orejudo, nació el 31 de octubre de 1896, en el barrio porteño de San Telmo, Buenos Aires. Era el cuarto de 8 hijos de una familia de inmigrantes italianos. Su infancia fue un caldo de cultivo de miseria, violencia y abandono, en un hogar que parecía hecho a medida para crear problemas. Su padre, Fiore Godino, se dedicaba a la construcción y a los vicios, un alcohólico violento y maltratador, que no dudaba en descargar su frustración en su mujer y en sus hijos. Según algunos registros, Fiore llegó a ser detenido varias veces por maltrato y hasta fue denunciado en el barrio por sus vecinos, aunque la policía lo dejaba libre rápidamente. Su madre, Lucía Ruffo, también de origen italiano, intentaba llevar adelante una familia numerosa, pero con Fiore como pareja era poco lo que se podía hacer. La familia vivía hacinada en un conventillo en medio de condiciones de vida durísimas, rodeado de otros inmigrantes que también intentaban sobrevivir en la gran ciudad. Los gritos y las peleas eran comunes en el conventillo donde vivían, y la gente del lugar ya se acostumbraba a las peleas de la familia Godino. Ya desde niño, Cayetano fue un chico que llamaba la atención, y no precisamente por buenas razones. Era enfermizo y muy menudo, y de ahí su apodo Petizo, con orejas desproporcionadamente grandes, las cuales también contribuyeron al mote que llevaría para siempre. Pero más allá de su apariencia física, lo que preocupaba a los vecinos y conocidos era su comportamiento. Desde chico tenía una fijación extraña por hacer sufrir a otros, una especie de curiosidad por el dolor ajeno que se manifestaba en la primera oportunidad. Según algunos relatos, Cayetano empezó a mostrar comportamientos violentos desde los 5 o 6 años. En un primer momento, nadie en el barrio se daba cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. Era común que el petizo anduviera cazando animales callejeros, gatos o pajaritos, y que alguno los maltratara, pero de formas espantosas. Los quemaba, les clavaba alfileres, les arrancaba las alas o las patas, extendiendo su sufrimiento antes de matarlos. Cayetano creció rodeado de una violencia constante que, según muchos estudios actuales, terminó afectando a su mente y sus conductas. Desde muy chico mostró señales de que una personalidad inquietante se estaba desarrollando. El torturar animales, el disfrutar de hacerles daño, y sumado a la respuesta de que sus padres no intervenían, sino que, ocupados en otras cosas, lo ignoraban. Su madre prefería hacer de cuenta de que esos comportamientos eran solo travesuras de un chico problemático, mientras que su padre, si se enteraba, lo corregía a golpes. Pero esto no hacía más que empeorar las cosas.
porque Godino no hacía caso a las reprimendas y parecía disfrutar del castigo con una especie de ritual que le alimentaba el rencor y le daba un motivo para seguir actuando así. En esa época el conocimiento sobre salud mental era muy limitado y nadie intervenía más allá de acusarlo de malo o degenerado. Así que Cayetano creció prácticamente sin control, en una situación donde la misma miseria material y la miseria humana se alimentaban mutuamente. La violencia de Godino pronto comenzó a escalar. Ya a medida que avanzaba en su adolescencia, dejó de lado a los animales para pasar a los niños del barrio. Para 1904, cuando tenía apenas 8 años, se registraron los primeros incidentes graves en su contra. Su modus operandi era, en general, muy similar. Buscaba niños más pequeños que él, a los que atraía con alguna promesa de caramelos o un simple juego. Una vez alejados del grupo, los llevaba a lugares escondidos y ahí desataba su brutalidad. Su primera víctima conocida fue un niño de tan solo 2 años, al que intentó ahogar en un tanque de agua. Aunque no logró su objetivo, los registros policiales indican que dejó al pequeño al borde de la muerte y que al ser descubierto por la madre de este, Godino apenas mostró una expresión de molestia, sin culpa ni miedo. A pesar de la gravedad del hecho, fue liberado al poco tiempo por la policía, quienes lo vieron como un simple chico problemático. La falta de un sistema de justicia juvenil en esa época permitió que Cayetano continuara con sus ataques sin mayores consecuencias. A los 10 años, Cayetano ya no solo era temido por los animales de la zona, sino también por algunos chicos del barrio. Su primer ataque documentado fue en 1908, cuando intentó estrangular a Miguel de Paoli, un niño de apenas 18 meses. Fue un episodio espeluznante. Cayetano aprovechó que el bebé estaba jugando solo para atacarlo en un callejón, como quien lleva a un amigo a explorar algo divertido. Pero allí lo tomó del cuello y empezó a apretarlo con fuerza. Un vecino escuchó el llanto y logró intervenir a tiempo para salvar al bebé. Pero Cayetano simplemente se escapó, sin darle importancia alguna. Aunque no logró matarlo, este incidente encendió las primeras alarmas. Uno de los episodios más espeluznantes fue el ataque a una niña llamada Reina Vainikov, de 5 años. En este caso, el sadismo de Godino alcanzó niveles inigualables e inimaginables. Se acercó a la pequeña mientras estaba jugando en el patio de su casa y, tras generar una confianza, la roció con querosén y le prendió fuego. La autopsia de la niña reveló quemaduras de primer y segundo grado en mayor parte de su cuerpo, especialmente en el rostro y en las manos, que había utilizado para protegerse. A pesar de la gravedad del ataque, que dejó a Reina luchando por su vida durante días antes de morir, Cayetano logró evadir la justicia una vez más debido a falta de pruebas concluyentes, ya que no existían registros fotográficos ni tecnológicos que pudieran incriminarlo. En los reportes policiales de ese tiempo, los testigos describían a Cayetano como un chico raro, de mirada fría y un comportamiento extraño. Y su presencia en el vecindario era cada vez más temida. Para 1912, cuando Cayetano tenía 15 años, su violencia escaló de forma muy alarmante. Se sabe que en cada ataque actuaba con una frialdad tremenda y su modus operandi comenzaba a hacerse más y más claro. El 28 de septiembre de 1912 cometió su primer asesinato documentado. El pequeño Arturo La Aurora, un nene de 3 años que, según archivos policiales, Cayetano engañó para que lo acompañara hasta un terreno baldío.
Seguramente allí, asustado y confundido, apenas tuvo tiempo de gritar antes de que Cayetano lo dejara inconsciente. Lo golpeó repetidamente en la cabeza con una piedra. Cuando finalmente lo abandonó, cubrió el cuerpo del niño con tierra y basura, como si quisiera borrar cualquier evidencia de lo que había hecho. Según el informe de la autopsia, los médicos detallaron que Arturo había sufrido de fracturas en el cráneo, resultados de golpes contundentes en la cabeza, además de marcas en el cuello, lo que indicaba que había sido estrangulado y que fue atacado con gran violencia. Los vecinos estaban horrorizados. El niño fue encontrado sin vida en un terreno baldío, con signos claros de haber sido torturado. Pero en ese momento nadie sospechaba del petizo orejudo. Sin embargo, muchos ya lo miraban con desconfianza. Las autoridades no lograban conectar los puntos y, a pesar de la brutalidad del crimen, la investigación avanzó con lentitud, sin mucha organización y con una serie de errores y negligencias. Se cuenta que había un testigo, un chico del barrio, que luego de ver a Godino con Arturo aquella tarde declaró ante la policía: "Lo vi agarrando al chico, pero pensé que estaban jugando". El 8 de noviembre de 1912, solo un mes después, Cayetano atacó a Ana Neri. Su siguiente víctima fue una niña de 5 años. Cayetano usó la misma estrategia. Se acercó a ella con una mezcla de inocencia, pero violencia latente. Una especie de carisma torcido. La convenció de ir a un lugar apartado y una vez allí la golpeó sin piedad hasta dejarla inconsciente. Ana cayó al suelo, sangrando, y Cayetano se quedó un rato observándola, como si estuviera analizando las consecuencias de su propia brutalidad. Luego abandonó el lugar creyendo que estaba muerta, pero esta vez Ana tuvo suerte y sobrevivió. Fue encontrada por un vecino que la llevó al hospital. En su testimonio, cuando le preguntaron qué había pasado, él me pegó y se rió. Después me dejó ahí tirada. Pero una vez más, la policía no lo tomó en serio. No estaban preparados para pensar que un adolescente podía cometer semejantes crímenes. La investigación quedó en nada y, a falta de pruebas, Ana fue la primera en una lista de víctimas que sobrevivieron al petizo. Pero no encontraron justicia. Este fue otro de los momentos donde las autoridades tuvieron la oportunidad de frenar al petizo, pero nuevamente no se tomaron medidas. La policía tenía algunos registros de sus andanzas, pero nunca lo relacionaban directamente a los crímenes. Sin embargo, el petizo no iba a detenerse. El 16 de noviembre, Cayetano llevó su violencia a un nivel aún más macabro, atacando a Severino González, un niño de 2 años, al que atacó con un método que los investigadores encontraron especialmente escalofriante. Este caso fue particularmente macabro porque nadie podía entender cómo un chico tan joven podría tener ese nivel de crueldad y frialdad. Cayetano le clavó una aguja de coser en la cabeza. La autopsia reveló que la aguja había sido introducida con fuerza y precisión en el cráneo, lo que requería una determinación y frialdad que asombró a los médicos. Los policías que investigaron el caso apuntaban en sus notas que el agresor debía tener tendencias sádicas, pero por naturaleza de esta agresión, nunca pensaron en el petizo orejudo. La policía no encontró al culpable y, aunque la agresión era espantosa, no lograron conectar a Cayetano con el caso. En su declaración, uno de los médicos forenses mencionó que este ataque no parecía un hecho por un niño o un chico, sino por alguien con una fijación patológica hacia el dolor ajeno. Pero incluso ello pasó desapercibido por las autoridades, quienes se mostraban desconcertadas y poco preparadas para este caso. El 20 de noviembre de ese mismo año, Cayetano atacó y asesinó a otro niño, Roberto Russo, de solo 2 años. Cayetano lo llevó a un lote baldío y lo golpeó hasta matarlo utilizando un palo que dejó tirado en el lugar.
La autopsia reveló que el niño había sufrido múltiples fracturas en el cráneo y contusiones en el cuerpo, lo que indicaba que había sido golpeado repetidamente con un objeto contundente, y que no dejaba dudas sobre la intención de asesinato. Los golpes fueron tan contundentes que Roberto murió casi instantáneamente. Nuevamente Cayetano logró salir impune, aunque esta vez el error y la paranoia en el barrio ya eran muy palpables. La policía empezó a tomar el caso con más severidad, aunque muchos testigos se negaban a hablar por el miedo. En su informe, los investigadores apuntaron que la violencia con la que se atacó al niño era inusitada y difícil de asociar con un chico de corta edad. Sin embargo, nuevamente las autoridades fallan en identificar a Cayetano como sospechoso, y al parecer, en todos estos casos, su apariencia infantil, su conducta extraña, parecían jugar a su favor, como si el mismo aspecto que lo hacía parecer inofensivo escondiera en el fondo un monstruo. Finalmente, llegó el crimen que lo llevó a su captura. El 3 de diciembre de 1912, tan solo un mes después, ese día intentó asesinar a Gesualdo Giordano, un nene de 3 años que vio en la entrada de un conventillo jugando en la calle. Usando su típico modus operandi, lo atrajo ofreciéndole comprar chocolates si lo acompañaba. Resulta que en este caso los padres de Gesualdo se alarmaron rápidamente, ya que el niño solía esperar a su padre sentado en la entrada del conventillo cuando él regresaba de su trabajo. Al percatarse de su desaparición repentina, comenzaron a buscarlo por el barrio. El padre consiguió en un almacén cercano una descripción de una empleada. Había visto al niño acompañado de otro joven, petizo, que caminaba algo encorvado, algo desproporcionado de brazos a torso, y que tenía una característica física llamativa: orejas de gran tamaño. Cayetano habría comprado chocolate y se fue caminando de la mano del niño. Luego de caminar por unos minutos, llegaron a un baldío que se encontraba apartado. Allí Godino comenzó a golpearlo y torturarlo, hasta que lo abandonó y se retiró sin más. Momentos más tarde llegó su padre y la policía a la escena. Encontraron el cuerpo sin vida del niño. Los informes policiales de su autopsia dicen que el menor tenía ambos pies atados con inosisal. Además, tenía un cordón atado alrededor de su cuello, al que le habrían dado 13 vueltas hasta estrangularlo. Y por si esto fuera poco, varias contusiones por golpes con un objeto contundente. Tiempo después, cuando la familia realiza el velatorio, Godino se presentó con una tranquilidad inigualable. Se acercó al féretro y, sin hacer contacto ni saludar a nadie de los presentes, se disponía a retirarse. Pero el policía que se encontraba allí lo observa y lo encuentra extraño. Y tras recordar la descripción de quien, según la empleada, había estado con Gesualdo antes de su muerte, coincidía con esta persona. Y quien podría ser su asesino, entonces decide detenerlo. Cayetano fue llevado a la comisaría y ahí, ante el asombro de todos, empezó a confesar uno a uno todos sus crímenes. Según los registros, narró con detalles, con gran frialdad perturbadora, como si fuera contando algo que no le importaba en lo más mínimo. Pero cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió con la misma tranquilidad: porque me gusta ver sufrir a los chicos. Me da placer, les dijo, sin un rastro de arrepentimiento. En sus declaraciones describió cada detalle de los ataques, mostrando un nivel de planificación y sadismo que dejó sin palabra a los investigadores. Tras su arresto fue sometido a un examen psiquiátrico. El doctor José Ramos Mejía, que lo evaluó y describió como un caso extremo de sadismo juvenil, y concluyó que Cayetano no tenía capacidad de arrepentimiento ni empatía. En su informe redactó lo siguiente:
Cayetano Santos Godino presenta una marcada desviación en su conducta social y una predisposición hacia el mal que no parece corregible. Una tendencia patológica hacia la violencia sin control y una clara desconexión con la realidad emocional del otro. Con estos antecedentes fue enviado al Hospicio de las Mercedes, una institución psiquiátrica de Buenos Aires, donde los problemas continuaron. Atacaba a otros internos y generaba problemas constantemente, como intentar en 2 ocasiones incendiar la institución. Para sumar sal a la herida de este caso, las autoridades también se encontraron con críticas, ya que varios informes señalaron que hubo oportunidades en las que podrían haber detenido a Cayetano y evitar más muertes, pero la falta de coordinación, la negligencia dejaron que el petizo continuara con sus ataques. En consecuencia, y para evitar más desgracias, en 1923 fue trasladado a la penitenciaría de Ushuaia, el sitio conocido como el fin del mundo, donde pasaría el resto de su vida. Pero ni el aislamiento ni las condiciones extremas de esa cárcel lograron modificar su conducta, y según registros, mantuvo un comportamiento hostil y provocador hacia otros internos, quienes finalmente se hartaron de él. En 1944, tras una serie de conflictos, un grupo de presos decidió hacer justicia por mano propia y asesinaron a Cayetano en un acto de venganza. Así terminó la vida del petizo orejudo, el primer asesino serial documentado en la historia argentina, cuyo legado dejó una marca imborrable en la criminología y la psicología del país. Hoy el petizo orejudo sigue siendo un enigma para quienes estudian la criminología en Argentina, un caso que muestra hasta dónde puede llegar la violencia cuando se nutre de desamparo, abuso y una mente trastornada. La historia de Cayetano, relatada en archivos policiales y documentos de la época, queda como uno de los testimonios más oscuros y trágicos de un país que aún recuerda los tiempos en que un joven de orejas grandes aterrorizaba a Buenos Aires. Su falta de arrepentimiento, su placer en el dolor ajeno y el fallo de la intervención de las autoridades hicieron que su historia, una mezcla de horror y tragedia, que continúa resonando en la memoria del país, define a Cayetano Santos Godino como el primer asesino serial de la criminología argentina. Para quienes deseen profundizar en esta historia y entender más el contexto y los detalles de los crímenes de Cayetano, algunas de las obras recomendadas son El niño criminal Cayetano Santos Godino, de Leonidas Barletta, que explora en la profundidad los factores psicológicos y sociales que rodearon su vida. La historia criminal de Cayetano Santos Godino, de Osvaldo Aguirre, una recopilación de documentos judiciales, entrevistas y testimonios de la época. Y por último, los archivos del Hospital Borda y del Hospital Melchor Romero, donde se encuentran registros psiquiátricos y médicos sobre el comportamiento y las evaluaciones de Cayetano durante su estancia en esas instituciones. Varios de estos datos fueron utilizados para crear este capítulo. Espero que este relato les haya dado una nueva perspectiva sobre uno de los casos más aterradores de nuestra historia. Gracias por acompañarme en este episodio y recuerden que en el próximo exploraremos otro caso u otra historia donde el misterio y el crimen se pueden desarrollar de maneras inesperadas. Hasta entonces, manténganse seguros y con la mente siempre abierta al misterio. Nos encontramos en el próximo capítulo de Crónicas de Sangre y Misterio. Mi nombre es Diana y los espero la próxima.